¿Sabías que el santo que fundó la orden de los dominicos, el que predicó contra los herejes con el arma de la palabra y no de la espada, fue un hombre que vendió sus libros para alimentar a los hambrientos? Santo Domingo de Guzmán no fue un inquisidor severo ni un predicador iracundo. Fue un hombre de rostro alegre, de conversación amable, de corazón compasivo, que pasaba las noches en oración y los días en el camino, predicando el evangelio a pie y descalzo. La leyenda dice que su madre soñó que un perro salía de su vientre con una antorcha encendida y que ese perro prendería fuego al mundo con la palabra de Dios. Y así fue. Hoy, 8 de agosto, celebramos su fiesta. Quédate, porque la historia de este perro del Señor te mostrará que la verdadera fuerza de la Iglesia no está en las armas, sino en la palabra y el testimonio. Hermanos y hermanas, el 8 de agosto la Iglesia celebra la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Frailes Predicadores, conocidos como dominicos, junto a su contemporáneo San Francisco de Asís. Domingo renovó la Iglesia del siglo XIII, con un carisma que sigue siendo relevante hoy: la predicación de la palabra de Dios unida al estudio profundo y a la vida pobre y austera. Nació en Caleruega, un pequeño pueblo de la actual provincia de Burgos, España, alrededor del año 1170. Sus padres, Félix de Guzmán y Juana de Asa, eran cristianos profundos y varios de sus familiares han sido beatificados o canonizados por la Iglesia. La historia de su nacimiento está envuelta en una leyenda que define su misión. Su madre soñó que llevaba en su seno un cachorro con una antorcha encendida en la boca, que al salir de su vientre parecía prender fuego a toda la tierra. Este sueño fue interpretado como profecía. Domingo sería un predicador que despertaría a las almas dormidas en el pecado con la antorcha de su palabra encendida. Por eso, en latín se jugó con su nombre, Domini Canis, que significa el perro del Señor. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo. Desde niño, Domingo fue educado por su tío, el arcipreste Gonzalo de Asa. A los 14 años fue enviado al Estudio General de Palencia, la primera universidad de España. Allí estudió artes liberales y teología durante 14 años, 6 de arte, 4 de teología y 4 ejerciendo como profesor. Fue un estudiante brillante que pasaba las noches casi sin dormir, dedicado al estudio de la Sagrada Escritura. Hacia 1191, el hambre asoló Castilla. Domingo, conmovido por la miseria de los pobres, vendió sus libros, sus preciados libros de estudio, y todo su ajuar para repartir el dinero entre los necesitados. Dijo entonces: «No quiero estudiar sobre pieles muertas, mientras los hombres mueren de hambre». Alrededor de 1196 fue nombrado canónigo regular de la Catedral de Osma, donde vivió bajo la regla de San Agustín. El obispo Diego de Acebes, que llegó a conocerlo profundamente, lo ordenó sacerdote hacia 1201. Fue subprior del cabildo y se destacó por su vida de oración, penitencia y servicio a los pobres. En 1205, el rey Alfonso VIII de Castilla envió al obispo Diego de Acebes en una misión diplomática a Dinamarca y Domingo lo acompañó. En su viaje de regreso, pasaron por el sur de Francia, donde se encontraron con la expansión de la herejía cátara. Los cátaros negaban la bondad de la creación material y la encarnación, y muchos clérigos no estaban preparados para refutar sus errores. Diego y Domingo vieron que los cátaros predicaban con gran convicción y que sus misioneros vivían con gran austeridad. Comprendieron que la Iglesia no podía combatir esa herejía con la fuerza de la espada, sino con el arma de la predicación y el testimonio de una vida pobre y coherente. Como dice San Pablo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Con el permiso del Papa,
Diego y Domingo se establecieron en la región. En 1206 fundaron en Prulla una casa para las mujeres que se convertían del catarismo y necesitaban protección. Prulla se convirtió en el germen de la orden de predicadores y el primer monasterio de monjas dominicas. En 1215, Domingo acompañó al obispo de Toulouse, Fulco, a Roma para el Cuarto Concilio de Letrán. Aprovechó para pedir al Papa la aprobación de su proyecto, una orden de predicadores dedicada a la predicación evangélica y al estudio. La orden fue confirmada por el Papa Honorio III en 1216 con las bulas Religiosam Vitam, adoptando la regla de San Agustín. El carisma de la orden de predicadores se resume en una frase atribuida a Santo Tomás de Aquino, el más grande hijo de la orden: contemplata alis tradere, transmitir a otros las cosas contempladas. El fraile dominico debe ser un contemplativo que sale al mundo para predicar, un estudioso que vive de limosnas, un predicador que se alimenta de la oración. En la fiesta de Pentecostés, en 1217, Domingo dispersó a sus frailes. Envió 4 a España, 3 a París, y él mismo se dirigió a Roma. Esta decisión fue la chispa que inició la expansión de la orden por toda Europa. Domingo quería una orden que no estuviera encerrada en un solo lugar, sino que estuviera en las ciudades, en las universidades, predicando y estudiando. Domingo presidió los primeros capítulos generales de la orden en 1220 y 1221, donde se redactaron las primeras constituciones de la orden. Su sueño era que los frailes fueran predicadores de la gracia y que su misterio fuera una predicación de la gracia, el anuncio del amor gratuito de Dios. En el verano de 1221, Domingo cayó gravemente enfermo en Bolonia. El 6 de agosto de 1221, a los 51 años, entregó su alma a Dios. Fue enterrado en el convento de Bolonia, y sus restos descansan en la magnífica Arca de Santo Domingo, que todavía hoy es lugar de peregrinación. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX, que había sido su amigo personal, el 3 de julio de 1234. La tradición, muy extendida, atribuye a Santo Domingo la difusión del Santo Rosario. Según la leyenda, la Santísima Virgen se le apareció y le entregó el rosario como un arma espiritual para combatir la herejía. Sea cual sea el origen histórico exacto, los dominicos han sido los grandes propagadores de esta oración, que sigue siendo un pilar de la piedad católica. El Papa Benedicto XVI, al hablar de Domingo, dijo: "Este gran santo nos recuerda que el corazón de la Iglesia debe arder siempre un fuego misionero". En la descripción te dejo cómo rezar el rosario. Hermanos, Santo Domingo de Guzmán es un modelo de cómo ser cristiano en el mundo de hoy, y además nos deja muchas enseñanzas. La primera, la fe se defiende con el estudio y la razón. Domingo no combatió la herejía con la violencia, sino con la predicación y el estudio. El amor a la verdad, la transformación intelectual y el diálogo son armas de la Iglesia. Segunda enseñanza, la caridad es la prueba de la fe. Vendió sus libros para alimentar a los hambrientos. El amor al prójimo no es opcional, sino la medida de nuestra fe. La tercera enseñanza, la oración es el motor de la acción. Domingo pasaba las noches en oración, porque sin oración nuestra acción es vacía. Cuarta enseñanza, la predicación es responsabilidad de todos. Cada cristiano está llamado a ser predicador del Evangelio con su vida y su palabra. Terminemos poniéndonos bajo la intercesión de este gran predicador de la gracia. Oh glorioso Santo Domingo, predicador infatigable de la palabra de Dios, tú, que iluminado por el Espíritu Santo, fundaste la orden de predicadores para difundir la verdad y defender la fe. Intercede por nosotros ante el trono de Dios. Tú, que con tu vida pobre y austera diste testimonio del Evangelio y convertiste a muchos del error, alcánzanos la gracia de una fe viva, de una esperanza firme, de una caridad ardiente.
Te pedimos por la Iglesia, para que nunca falten predicadores valientes, que anuncien la palabra de Dios con verdad y con amor. Te pedimos por los dominicos, tus hijos e hijas espirituales, para que sean fieles a tu carisma de estudio, oración y predicación. Santo Domingo, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, Santo Domingo nos enseña que el fuego de la palabra de Dios puede encender el mundo. La historia lo confirma, como decía el Papa Francisco. Domingo puede servir de inspiración a todos los bautizados, llamados como discípulos misioneros, a llegar a todas las periferias de nuestro mundo con la luz del Evangelio. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que Santo Domingo de Guzmán, el perro del Señor, interceda por nosotros y nos alcance la gracia de ser testigos valientes del Evangelio. Amén. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos, y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo.